Quiero. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, verlos. ¿Uso este o uso este? Me hacen serias ahí. ¿Uso este? Es un gusto enorme para mí estar con ustedes y la verdad es que sí, me siento en casa. Esta iglesia me cobijó entre los 18 y los 21 años, que eran años de sueños locos, dijo Jorge, pero también de mucha confusión y donde no sabía a dónde iba a ir mi vida. Pero en la iglesia donde estaba antes nos habíamos quedado justamente sin jóvenes, casi mis papás me animaron a ampliar mis círculos de relaciones y no recuerdo exactamente cómo fue que terminé decidiendo sumarme aquí a la Iglesia de Libertador, pero sí recuerdo con mucha alegría y agradecimiento que me recibieron con mucho cariño, con mucho amor, me cobijaron. Jorge me protegió de mi juventud y la verdad es que estoy muy, pero muy agradecido. Hoy el Señor me lleva por distintas partes del mundo predicando el Evangelio y compartiendo sobre todo con pastores y líderes acerca de cómo hacer iglesia para que las nuevas generaciones puedan encontrar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo hacemos para que el ser humano se encuentre con este mensaje de esperanza tan poderoso que es el Evangelio de Jesucristo? El único mensaje capaz de transformar al ser humano de adentro hacia afuera y en términos eternos. Así que gracias, Iglesia de Libertador. Y como la iglesia somos todos, vamos a hacer algo. Ahí a tu lado hay un miembro de la iglesia. Dale un aplauso por ser miembro de esta congregación y dale un agradecimiento por ser parte de esto. Voy a compartir un mensaje muy simple, pero yo creo que es muy necesario hoy, y es pensar juntos por qué fue que Dios diseñó a la iglesia. Estuvimos diciendo que estamos celebrando Pentecostés, y la palabra Pentecostés quiere decir 50. Se celebra Pentecostés 50 días después de la Pascua. Así lo hacían los judíos antes del Pentecostés del Nuevo Testamento. Los judíos celebran el Pentecostés antes que la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque celebran la liberación que Dios hizo en ese momento tan increíble al final de la última plaga. ¿Quién se acuerda cuál fue? Cuando el ángel de la muerte se pasea allí en Egipto y los hijos de Dios tienen que poner la marca de la sangre para ser liberados del espíritu de muerte. Luego en el Nuevo Testamento tenemos en claro que el Espíritu de Dios nos trae vida y que eso es lo que recordamos en el Pentecostés, porque el Espíritu Santo viene a hacernos nacer de nuevo y ser vivificados en Él. El espíritu de muerte sigue persiguiendo al ser humano, pero hay una clave para ser liberado de él y es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús trae libertad a nosotros. Y lo que hoy entendemos es que a partir de ese entonces nace la iglesia, el nuevo Israel, el pueblo de Dios como pueblo de fe, no como una comunidad política o étnica, sino una comunidad nacida de nuevo, que ha sido vivificada por este mensaje de esperanza. Cuando uno piensa en lo que la gente piensa acerca de la iglesia, se da cuenta de que muchas personas evalúan a la iglesia según sus experiencias. El problema con eso es que todos hemos tenido experiencias mixtas con la iglesia, buenas experiencias y malas experiencias quizás también. Y de hecho todos conocemos gente que ha tenido una mala experiencia en alguna iglesia y entonces llega a la conclusión de que la iglesia no es lo suficientemente buena o necesaria para ellos. Hacer ese tipo de evaluación siempre sería como que un no vidente toca la trompa a un elefante y llega a la conclusión de que el elefante se parece a una serpiente. Quien conoce el volumen completo del elefante sabe que es una idea disparatada pensar que el elefante se parece a una serpiente, pero si yo no veo el volumen completo del elefante y solo le toco la trompa, es lógico que llegue a esa conclusión. Y eso le pasa a algunas personas, han tenido una experiencia con una congregación cristiana, 2 o 3, y llegan a la conclusión de que conocen toda la iglesia y la juzgan según esa experiencia. Y esto siempre sería parcial y fragmentado. Por eso es que lo que necesitamos es una eclesiología bíblica. ¿Qué es una eclesiología bíblica? Es expresar una lógica acerca de la iglesia que esté anclada en lo que la Biblia, el elemento autoritativo de la iglesia, dice acerca de ella, porque ésta nos expresa
qué es lo que Dios tenía en mente al crear esta realidad, comunidad y familia que conocemos como la iglesia. Déjenme contarles, tengo la nariz muy tapada, así que de momentos voy a luchar con poder decirles todo lo que les quiero decir. Así que vamos a analizar qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia para justamente elaborar una evaluación y una idea acerca de la iglesia que no está anclada en nuestras experiencias parciales, sino en lo que Dios quiso que la iglesia sea. ¿Les parece bien? Resulta que en Asia suelen decir que para entender mejor la realidad es muy importante tener en cuenta qué es lo que esa realidad no es. Así que vamos a empezar con 2 aclaraciones de lo que la iglesia no es, acorde a lo que la Biblia nos enseña. Y vamos entonces a Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo está en una escena muy singular. Se encuentra en la plaza central de Atenas, en aquello que conocemos como el Areópago griego. ¿Qué es eso? Es el lugar donde se encontraban los filósofos griegos de la época a discutir acerca de la vida. Si nos concentramos en el contexto de esta conversación que vamos a leer entre Pablo y los filósofos griegos, vamos a tener que identificar que allí alrededor de esta plaza hay un montón de templos paganos. ¿Y quién se acuerda de quiénes eran los dioses griegos de aquella época? ¿Qué es lo que nos cuenta la mitología griega? ¿Alguno se acuerda de algún nombre de esos? Zeus, ¿alguno más? Bueno, si uno presta atención, estos dioses eran muy parecidos a los superhéroes contemporáneos, porque eran como nosotros, pero con superpoderes. No eran diferentes a nosotros, eran muy parecidos a nosotros, solo que tenían alguna capacidad particular. Son parecidos a los superhéroes de Marvel o quizás a los villanos de Marvel, porque estos dioses de la mitología griega eran como nosotros, bastante inclinados a las fechorías y bastante emocionales. Alguna vez tenían un buen momento y en otra oportunidad tenían un mal momento. Y Pablo ahora les quiere aclarar que el Dios que él presenta no se parece a los dioses griegos. Y dice lo siguiente, Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. Dios, que yo les presento, fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe. Y por cuanto es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya. Según la versión clásica que más conocemos, no habita en templos hechos de manos de hombres. Interesante. Y ubiquen el contexto. Ahí están los templos paganos a su alrededor y los griegos están entendiendo bien a qué se refiere. Ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades. O sea, este Dios no demanda reuniones para adorarle. Esto es muy interesante, ¿eh? Este Dios no necesita de nosotros. Pablo está dejando claro que nosotros necesitamos de Dios. Y que la iglesia no hace reuniones porque Dios las demanda, sino que la iglesia hace reuniones porque la iglesia necesita de Dios. Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. De un solo hombre creó a la humanidad y luego distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra, tras decidir de antemano cuándo y cuáles serían sus fronteras. En todo esto, el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando descubrieran el camino donde se le pudiera hallar, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas dijo, somos de la familia de Dios. Pablo está dejando en claro que a Dios no le podemos encerrar en un templo. Y de hecho luego a los corintios les escribió que los creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevo somos nosotros los templos de su espíritu. Los cristianos verdaderos, ustedes saben esto, no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. El problema es que muchas veces entendemos esto en la teoría, pero no lo manifestamos en la práctica. Y esto hace perder de vista de que somos iglesia todos los días de nuestra vida. Y que la iglesia
no está reducida a una realidad de templo cuando hacemos reuniones en el fin de semana. Este es un punto de partida vital para que podamos no solamente entender el diseño de Dios de la iglesia, sino para que la podamos disfrutar, para que le podamos sacar el jugo a esta realidad tan especial que es la iglesia de Jesucristo. Así que grabemos la siguiente idea. Dios no siempre está en los templos, pero siempre está en su iglesia. Y eso quiere decir que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida y en nosotros. Si alguien entiende eso, denle un aplauso al Señor, porque esta es una realidad mucho más poderosa de lo que sospechamos. La segunda aclaración, y que quizás es más importante hoy, según la Biblia, mis hermanos, la iglesia no es una asociación de gente perfecta. En la iglesia estamos los santos, pero eso quiere decir que estamos los separados y no los buenos. Porque según la Biblia, no hay bueno ni aún uno. Por eso es que es tan importante recordar los símbolos. Recordamos que Jesús murió en nuestro lugar porque nosotros merecemos, no solamente merecíamos, sino que siempre merecemos la muerte. Somos pecadores por naturaleza. Y la belleza del evangelio es conocer que Dios nos ama a pesar de eso. Eso no significa que Él aprueba nuestros pecados, pero eso sí significa que Él nos ama a pesar de nuestros pecados. Mis hermanos amados, el gran escándalo del evangelio es este. Dios ama a gente mala. Por eso me ama a mí y sobre todo por eso te ama a vos. Yo lucho con el pecado y algunos de ustedes tienen cara de que luchan mucho más que yo. Así que estamos acá por gracia y no porque somos buenos. Mire este texto, Romanos capítulo 5, versículos 1 al 8. Así que Dios nos ha declarado justos no por habernos portado bien, sino por haber creído. Y disfrutamos de paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios y hasta nos gozamos de las aflicciones porque ellas nos enseñan a tener paciencia. Qué honesto que es el texto bíblico. Estamos aquí por gracia y no es que tenemos todo resuelto. Seguimos teniendo dificultades en este mundo, pero contamos con la esperanza de este amor que no merecemos. Y eso nos hace agradecidos. Y por agradecimiento, que por si nunca te diste cuenta, la palabra gracia y agradecimiento tienen un romance. Cuando uno entiende la gracia de Dios, vive agradecido y entonces le obedece a Dios, no por culpa, no para ganarse el favor de una deidad que demanda sacrificios de nosotros, sino porque justamente entendimos el sacrificio que hizo Jesús, un sacrificio vicario que nos transforma, que nos cambia y que nos llena de esperanza a pesar de nuestras dificultades y aún de nuestras limitaciones. Sigue diciendo el versículo 5, y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por nosotros, pecadores. Es muy difícil que alguien dé su vida por alguien justo y bueno, aunque pudiera darse un caso así, pero Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando éramos pecadores. Mis hermanos amados, según el texto bíblico queda muy claro que si nosotros estamos en la fe no es porque somos buenos, sino porque conocimos al bueno. Por eso es que le llamamos nuestro Salvador. De hecho, en un sentido filosófico, ya que mencionamos a Pablo discutiendo con los filósofos griegos, es tiempo que los cristianos recordemos una antropología bíblica. ¿Qué es eso? Una lógica acerca del ser humano que también esté anclada en lo que la Biblia nos revela. Y según la Biblia, en Romanos capítulo 3, por ejemplo, se nos deja clarísimo que somos malos, no somos buenos.
Esto suena mal y suena contradictorio hoy porque llevamos muchas décadas siendo adoctrinados por la antropología del mundo. Un ejemplo de esto es lo que nos enseñan las películas de Disney, por ejemplo, que no las estoy demonizando, pero debiéramos ser astutos en saber leerlas, que nos enseñan, por ejemplo, que todos somos buenos y maravillosos. Aunque hay un par de manzanas podridas en el canasto que necesitan ser condenadas o, según las últimas películas, redimidas. Si miraste las últimas películas de Disney, hasta te vas a dar cuenta de que hasta los villanos hoy sabemos que hay una razón de por qué se portan mal. Pobrecitos los villanos. Eso es lo que nos enseña Disney. Todos somos buenos y maravillosos y tenemos sueños de bondad. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Según la Biblia, todos somos villanos y hay un solo superhéroe. Se llama Jesucristo. Le llamamos nuestro Salvador porque entendimos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Que nosotros nunca llegamos al estándar. Jamás. Por eso es que ser cristianos verdaderos y entender lo que nos enseña la Biblia acerca de la iglesia es vestirnos de humildad. Reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Lo no cristiano es yo puedo salvarme a mí mismo, yo puedo arreglarme. Pero nosotros entendimos que no nos podemos arreglar. No tenemos arreglo en nuestras propias fuerzas. Tenemos que ser redimidos, hechos de nuevo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Así que ofenderse de que en la iglesia hay pecadores es tan absurdo y ridículo, perdonen que lo diga así, como ir al hospital y ofenderte de que hay enfermos. Claro que en la iglesia hay gente imperfecta porque todos somos imperfectos y pecadores. No estamos acá porque somos buenos. Estamos acá porque conocimos al bueno y somos suficientemente humildes como para reconocer que nosotros no valemos demasiado, a no ser por la sangre de Jesús. Esto es tan crucial recordarlo. No solamente para disfrutar nosotros de ser la iglesia, sino para que otras personas también se encuentren con la verdadera salvación, que no es simplemente un código moral de conductas correctas. La vida cristiana no se reduce a conductas correctas. Es la poesía y el romance de conocer la gracia de Dios, la cual obviamente luego crea una ética diferente, cambia nuestros comportamientos. Pero hay de nosotros cuando simplemente tenemos buenos comportamientos sin disfrutar de la verdadera salvación de nosotros mismos. Si alguien entiende lo que estamos diciendo, de nuevo, dale un aplauso al Señor. Esto es demasiado importante. Así que si alguna vez ustedes se ofenden porque alguien no los trató bien en la iglesia, recuerda que tú hiciste eso, vos hiciste eso también por otra persona. Yo sé que cuando digo tú, alguno está pensando, ¿por qué habla así? Bueno, he vivido en Estados Unidos por más de 20 años y trabajo por toda América Latina, así que se me mezcla un poquito el lenguaje. Déjenme contar por un momento, me tomo una pausita para contar que con mi familia, estoy muy feliz de que Sophie y Max están acompañándonos a Valeria y a mí. Ellos nacieron en Estados Unidos. Hace 2 años decidimos volver a la Argentina. En realidad ellos venir a la Argentina. Y estamos felices de estar aquí en este país. Muy, muy contentos. Pero por eso a veces se me sale un lenguaje extraño. Así que disculpen por eso. Si alguna vez escuchás de una iglesia perfecta o de gente perfecta, no vayas, porque en el momento que entras la vas a arruinar. En el momento que nuestra humanidad es parte de una comunidad, esa comunidad pasa a ser imperfecta porque nosotros la salpicamos de imperfección. Por eso es tan importante recordar que es la gracia de Dios la que nos hace iglesia. Así que ya hicimos 2 aclaraciones de lo que la iglesia no es, pero pensemos en lo que sí es según el texto bíblico. Bueno, Pablo ya nos dio una pauta al final de esas palabras que leímos en Hechos capítulo 17. Dice así que somos parte de la familia de Dios. Mire este otro texto ahora del apóstol Pedro. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante este diálogo siempre que hay con Dios en el Nuevo Testamento.
ya no de una deidad lejana, sino de un Padre celestial. Esa figura es del Nuevo Testamento y se la debemos agradecer justamente a Jesús, que nos enseñó a orar Padre nuestro y se refería a Dios como su Padre, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Cristo. Y esto fue así para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar. La iglesia, mis hermanos, según lo que entendemos en el Nuevo Testamento, en estas palabras de Pedro, seguimos leyendo a Pablo o miramos a Jesús, es una familia. ¿Quiénes reciben herencia cuando las cosas están bien en la familia? Los hijos, ¿cierto? Por eso es que en la iglesia nos llamamos hermanos. Muchas veces es porque no le sabemos el nombre al otro. Esa es la realidad práctica, ¿cierto? Hola, hermano, y por adentro estás pensando, ¿cómo se llamaba esta señora? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero le decimos hermano y hermana a los hermanos en la fe. El caso es que es porque tenemos el mismo Padre Celestial. Somos hijos de Dios. Somos una familia. Así que la iglesia no es un lugar al que ir a adorar a Dios, sino que es una familia a la cual pertenecer, donde Dios es nuestro Padre Celestial. Esto es muy importante, entenderlo y abrazarlo en la práctica. Cuando pensamos en el término de familia, nos tenemos que dar cuenta de que cuando uno lleva eso a la práctica, eso quiere decir varias cosas. Ser familia tiene que ver con compartir la vida y tiene que ver con compartir provisión. ¿Qué es lo que provee una familia? Bueno, lo primero que provee familia es protección. Los padres protegemos a nuestros hijos, ¿cierto? Yo no soy una persona violenta ni podría serlo porque nunca me dio el tamaño para eso, pero yo me pelearía con King Kong y Godzilla por proteger a mis hijos. Y ustedes me imagino que también, ¿cierto? Queremos proteger a nuestros hijos. A ver, ¿dónde están los padres? Hay muchos papás, mamás aquí. Desde que nacen, nuestros hijos demandan nuestra protección. Y qué bueno saber que Dios, como poderoso gigante, protege a sus hijos. Ser familia, ser iglesia, tiene que ver con contar con la protección de Dios. Si Él cuida de las aves, Él cuidará también de mí. Él cuidará también de ti. La segunda acción es la provisión. Los papás proveemos a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Quiénes tienen papás menores de 18 años aquí? Hay varios. Hijos, perdón. ¿Qué dije? Papás de que tengo la nariz tapada y se me tapó el cerebro de repente. Hijos menores de 18. Cuestan caro los hijos menores de 18 años, ¿cierto? Uno provee a sus necesidades. Qué interesante pensar que Dios también provee a nuestras necesidades, que no es lo mismo que andar satisfaciendo cualquier caprichito. Esto es importante decirlo porque a veces en algunas iglesias esto de que Dios provee a nuestras necesidades se malinterpreta en que eso significa que Dios siempre tiene que hacer lo que le pedimos. Que si confiamos en Dios y nos portamos bien, Dios siempre hace lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros. Eso no es lo que provee el texto bíblico. La verdad es que Dios provee a nuestras necesidades. Alguien me dijo una vez que estaba hablando de esto, que bueno, pero está ese texto que dice que Dios provee a los anhelos de nuestro corazón. Pero ¿sabes qué quiere decir eso? Que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. O sea, no es lo que decimos, sino lo que en verdad necesita nuestro corazón. Muchas veces a Dios le pedimos algo y Dios no nos da eso, pero nos puede dar algo mejor, que es lo que necesitamos. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi adolescencia, en esos años de 18 a 21, en que era parte aquí de la Congregación de Libertad, le pedí muchas cosas a Dios en esa época de mi vida. Como decía antes, era una época así de ímpetu y de sueños, pero también de mucha confusión, inquietud, intriga, ¿qué va a pasar con mi futuro? Y le pedí muchas cosas a Dios. Y si Dios hubiera respondido afirmativamente a algunas de esas cosas que pedí, yo no sería predicador del Evangelio hoy, sería Batman. Porque muchas veces a Dios le pedimos cosas infantiles, ¿cierto? Qué bueno que no anda cumpliendo los sueños de todos. Los santos sueñan sueños que siempre se cumplen, pero ¿saben por qué? Porque sueñan los sueños de Dios.
Los sueños de Dios son los valiosos y nosotros necesitamos esos sueños. Nosotros necesitamos la provisión de Dios, que no es Papá Noel o un papá débil que anda dándole a los hijos cualquier cosa que piden. Él responde a nuestras necesidades, no a nuestros caprichitos. Lo siguiente que hace ser familia es que la familia no solo tiene protección y provisión, sino que también tiene corrección. En la familia nos llamamos la atención, ¿cierto? Primariamente los padres a los hijos, pero llega un momento en que los hijos te corrigen, ¿cierto? Sí, y muchas veces si no haces lo que decís que hay que hacer, los primeros que te lo reclaman, ¿quiénes son? Tus hijos, ¿cierto? Así que en la familia todos nos corregimos y la iglesia también está para corregirnos. ¡Ay! De nosotros, si la iglesia no nos corrige. ¡Ay de nosotros! Si en la iglesia solo escuchamos las cosas lindas de que somos todos buenos y maravillosos y estamos para ser campeones y ricos y no se nos presenta la corrección del camino del Señor. La iglesia nos corrige. La iglesia llama lo malo, malo. Y obviamente destaca que lo bueno es bueno. Todos necesitamos a la iglesia porque todos necesitamos corrección. Volvemos al punto anterior. Si nuestra antropología bíblica nos deja en claro de que somos pecadores necesitados de gracia, eso significa que necesitamos el cuidado, la provisión y la corrección de otras personas en nuestra vida. Necesitamos que otros nos llamen la atención. Yo necesito ser corregido, vos también. Todos necesitamos la verdad de Dios para iluminarnos el camino. Y cuando la verdad de Dios nos ilumina el camino, nos damos cuenta de que hay rocas, tropiezos, agujeros, pozos, hay cosas que nos hacen mal y nos entorpecen nuestro crecimiento. Así que la iglesia no está para decirnos que todos somos buenos, maravillosos, campeones y vamos a cumplir nuestros sueños. También está para corregirnos y llamarnos la atención, porque nuestra naturaleza es el pecado y necesitamos la verdad de Dios. Yo sé que eso no te gustó, pero dale también un aplauso al Señor por su corrección. Siguiente verdad bíblica fundamental para recordar: la iglesia es una familia, pero también es una comunidad de gracia terapéutica. Que no te asuste esa palabra. La palabra terapia quiere decir cuidado para la sanidad. Eso quiere decir terapia y todos necesitamos terapia. Algunos más que otros, está pensando alguno quizás. Alguno quiere decirle, vos necesitas terapia, a tu esposo o a tu esposa, pero no, todos necesitamos cuidado para nuestra sanidad. Por eso Dios diseñó a la iglesia, porque nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sabías que esa frase en el texto bíblico está repetida en 59 ocasiones? Los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Todos necesitamos amigos, amistades, gente que nos acompañe en la vida. Por eso es tan importante congregarnos. Vamos al texto y luego explicamos esa palabra. Quizás recuerdes Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Dice el escritor de la carta a los Hebreos: sigamos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá las promesas que nos hizo. Y estemos listos tratando de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Mis hermanos amados, separados unos de otros nos enfriamos, nos desconectamos de las cosas de Dios. Y aun si tenemos acceso individual a las cosas de Dios, como hoy tenemos a través de la tecnología, por eso es que participar de la iglesia mirando una pantalla nunca es suficiente. Hoy algunos creen que congregarse se reduce a ir al templo el fin de semana, o peor, a partir de la pandemia aprendimos que podemos hacer eso mirando una pantalla y en pijama y sin maquillarnos. Qué cómodo, ¿cierto? E incluso algunos piensan, bueno, sin ofrendar porque no pasa el sobre de la ofrenda. Ay, ay, ay. Y no ay, ay, ay solo de la iglesia, ay, ay, ay de nosotros.
Porque todos necesitamos no solamente escuchar, sino ser escuchados. No solamente conocer, sino ser conocidos. La gente no necesita solamente mejores sermones, necesita ser pastoreada. Y según el texto bíblico, eso es algo que hacemos entre todos. Obviamente hay algunos entre nosotros que son autoridades espirituales que llamamos pastores, pero el texto bíblico es muy claro en hablar del sacerdocio universal de los creyentes. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que todos somos representantes de Dios ante otros y que todos representamos a otros delante de Dios. Los profetas en la antigüedad eran aquellos que hablaban de parte de Dios al pueblo, pero los sacerdotes eran aquellos que le hablaban a Dios de parte del pueblo. Y eso lo necesitamos entre todos. Todos debemos recordar este protagonismo al que nos invita el texto bíblico. El Espíritu Santo vino a nosotros para que seamos profetas y sacerdotes, para que le hablemos a otros de parte de Dios y también para que nos acerquemos a Dios de parte de otros, pidiéndole por las necesidades no solo propias, sino de los demás. La iglesia es una familia y es una comunidad de ayuda terapéutica. Solitos se nos enfría el corazón, se nos seca la mente, se llena de cinismo. Pero cuando estamos en comunidad, cuando nos animamos los unos a los otros a las buenas obras, se nos sana el corazón y se nos libera la mente de ideas cínicas y faltas de fe. El problema que muchas veces tenemos es que tenemos esto en claro en la teoría, pero en la práctica hemos olvidado que la iglesia no es una suma de actividades religiosas que suceden en un templo el fin de semana. Los líderes de la iglesia muchas veces nos hemos conformado a hacer reuniones y preparar lo que sucede en el escenario, pero sin compartir la vida, la comunidad, sin mirar a la gente a los ojos y preguntarles cómo están. Fíjense que la única liturgia que Jesús dejó clarita en el Nuevo Testamento fue: y cuando coman juntos, recuérdenme. Pero nosotros no solemos comer demasiado juntos en las iglesias hoy. Y no dijo eso desde un púlpito, lo dijo desde una mesa. Pero en la mayoría de nuestras iglesias no hay mesas. La vez pasada quise visitarles hace unos meses atrás y me dio alegría. Bueno, primero no, porque llegué aquí y no estaban. Y me tuve que ir para Vicente López porque ahí estaban teniendo un día de comunión donde iba a haber una comida juntos. Mis hermanos, eso no es algo aleatorio para la iglesia. Eso no es algo random y que hacemos porque es lindo hacerlo. No, eso es parte de la vivencia cristiana. De hecho, si Jesús lo estableció, debiera ser algo mucho más normal de lo que es. O sea, no es algo periférico, es algo central. Los cristianos compartimos la mesa. Y la mesa del Señor, atención, es tu mesa, en tu casa, con tus hijos, con tus amigos, con los amigos de tus hijos. Nuestra relación con la iglesia tiene todo que ver con la relación que nuestros hijos y nuestros nietos un día tendrán con la iglesia. La iglesia no es una suma de actividades religiosas que suceden en un templo. Eso es pagano. Eso es lo que Pablo les quiso aclarar a los griegos. El Dios cristiano, el que yo presento, no está encerrado en un templo esperando sacrificios y reuniones y cultos. Este Dios no se puede encerrar. Es una vivencia. Lo podemos disfrutar todos los días de nuestra vida y lo podemos hacer en familia. Él está listo, accesible para ser alcanzado. Y su Espíritu ha venido a nosotros, no para darnos una religión y una buena ética moral. Ha venido a nosotros para hacernos nacer de nuevo como parte de su familia y que podamos disfrutar la vivencia de su gracia. Esa que se disfruta mucho mejor cuando lo hacemos entre amigos, seres queridos, y nos apoyamos los unos a los otros. Te lo hago bien personal. Yo hoy tengo la posibilidad de visitar muchas congregaciones. He estudiado teología, estudié 11 años seguidos de teología, he estudiado griego, he estudiado hebreo, he estudiado neurociencia, he estudiado muchas cosas. Y Dios me permite servir a su iglesia. Y en mi posición, tristemente, hay algunos que se olvidan que todos necesitamos ser iglesia.
Yo necesito ser predicado, necesito ser corregido, necesito ser acompañado. A veces me desanimo y necesito el estímulo de mis hermanos. Todos necesitamos una comunidad de gracia terapéutica. Y Dios diseñó a la iglesia para que tengas esa comunidad. Veo algunas caras que veo hace muchos años. Sépanse bendecidos de haberse criado en una congregación familiar y que se acompaña por la vida, porque hay del que está solo. Eso lo dice el texto bíblico y eso lo dicen las estadísticas. Hoy hay una pandemia de soledad ahí afuera y Dios, para curarla, diseñó a la iglesia. De nuevo, dar un aplauso al Señor por eso. Y una última verdad para compartir esta mañana. La iglesia también es un ejército de misericordia y transformación social. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La iglesia tiene enemigos. Pero nuestros enemigos no somos los pecadores, porque no son los pecadores, porque ya aclaramos, nosotros somos parte de ese equipo. Lo que a nosotros nos diferencia del mundo no es que no pecamos. Lo que nos diferencia del mundo es que hemos conocido la gracia de Dios. Claro, debido a esa gracia vivimos agradecidos y queremos hacerle caso a Dios. Esa es la consecuencia por las dudas. Dejemos en claro que el cristianismo bíblico es superior a la religión cristiana. ¿Sabes por qué? Porque la religión cristiana es un sistema de este mundo de voluntad humana tratando de agradar a una deidad con obediencia. Salpicado de versículos bíblicos. Pero el cristianismo bíblico es superior porque no se trata de que nosotros tenemos que cambiar para acercarnos a Dios, sino que nos hemos acercado a Dios porque Él se acercó primero a nosotros y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y ahora intentamos cambiar. Pero no es que siempre lo logramos. Seguimos pecando. Por eso es que nuestro enemigo no son los pecadores. Nosotros tenemos que amarles como Dios nos ha amado a nosotros. Pero si hay un enemigo, son las injusticias. Es el diablo, es el mal presente en la cultura, con mentiras que confunden, que atrapan y que esclavizan al ser humano. La mayor victoria de Jesús fue su resurrección. Venció la muerte y según la Biblia, muerte quiere decir separación. Cuando uno no conoce la verdadera salvación, uno sufre de aislamiento interior. Está separado de Dios y aún está separado de una vida sana. Y también está separado de otras personas. Hay conflictos en la vida cuando no estamos en armonía con el Señor. Y por eso el Señor diseñó a la iglesia para que traigamos reconciliación al ser humano. Primero con Dios, pero también entre los seres humanos, entre nosotros. A mí me da tristeza cuando al viajar por ahí me encuentro con tanta gente que no concibe que la iglesia realmente tiene un aporte a la sociedad. Sí, son los religiosos que ahí conviven y tienen costumbres extrañas. Hace unos años atrás estaba en el aeropuerto de Bogotá esperando un avión y estaba sentado allí en la sala de espera esperando entrar al vuelo, cuando anuncian que el vuelo se va a atrasar. Y cruzo la mirada con un jovencito que estaba sentado frente a mí, que solo noté que estaba muy bien vestido. Cruzamos los ojos pensando qué mala onda, se va a atrasar el vuelo. Al ratito vuelven a anunciar un nuevo atraso, nos volvemos a mirar y ahora me doy cuenta que saca algo para leer. Yo pensé, sí, voy a sacar yo también algo para leer. Y yo saco un libro chiquito que tenía conmigo, pero luego me doy cuenta que saca un libro gordo, grandote. Me llamó la atención, un jovencito de 21, 22 años. Así que espío a ver de qué se trataba el libro. Pensé que era un manual de la universidad o un libro viejo o una Biblia vieja, no sé. Pero veo que es un volumen del Capital. ¿Quién sabe quién escribió el Capital? Karl Marx. Me llama la atención que un jovencito de 21, 22 años, también vestido, saca un volumen del Capital. Al ratito anuncian algo más del vuelo, nos volvemos a mirar, así que me animé y le dije, disculpa, ¿estás leyendo a Marx? Y yo esperé que me diga sí porque estudio ciencias políticas o estudio economía,
Pero este joven me empieza a hablar todo entusiasmado. Me dice, sí, es una nueva edición, ahora mejoraron el lenguaje porque estaba traducido en un lenguaje antiguo, ahora se entiende mejor. Y me habla todo entusiasmado, así que le pregunto, ¿a qué te dedicas? Y yo esperé que me digas, estudio ciencias políticas o economía, algo así, pero noto que se pone incómodo, no me responde, me mira así como dudando y me pregunta a mí a qué me dedico. Yo le dije, bueno, escribo libros. Yo cuando hablo con alguien que no conozco allí en algún lugar público, no digo soy pastor o predicador, porque ustedes saben, me cierra la ventana y no podemos hablar en serio. Así que digo que escribo libros, usualmente le llama la atención a la gente. Así que al rato estamos hablando muy animadamente y después un ratito él me dice, vos sos cristiano, ¿no? Tú eres cristiano. Sí, me sorprendió porque yo todavía no le había dicho nada acerca de mi fe, luego sospeché. Bueno, capaz que lo que vio fue que mi libro era cristiano, no sé, pero me dice, yo tengo un problema con los cristianos. Y viene y se me sienta al lado. ¿Sí? Antes estábamos como sentados enfrentados. Se me sienta al lado y me dice, baja la voz primero. Antes me preguntaste a qué me dedico y no te respondí, pero ahora te voy a responder. Y mira para un lado y mira para el otro. Levanta la mirada, mira para un lado y mira para el otro. Entonces yo también miré para un lado y miré para el otro. ¿Qué le pasa a esto? Y me dice, yo soy miembro del servicio de inteligencia de las FARC, de la guerrilla de Colombia. Cuando él me dice eso, yo miré para un lado y miré para el otro, asustado. Estoy con este tipo. Y luego me dijo una frase que nunca jamás voy a olvidar. Me dice, mi problema con ustedes los cristianos es que tienen suficiente filosofía religiosa para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, pero muy poca como para hacer una diferencia. Y me dolió. Me dolió y no me olvido la frase, porque muchas veces es verdad. Hemos reducido el cristianismo a portarnos bien y saber versículos de la Biblia. Cuando nos gustan las canciones lentas, levantamos las manos. Pero ¿qué tal darnos cuenta que lo que necesita el mundo no es tanto que levantemos las manos, sino que las extendamos? Y que hagamos una diferencia en el nombre de Jesús. Una ética cristiana no se reduce a que evitamos las adicciones. Eso es lo mínimo. Pero hay mucha gente cristiana que también evita las adicciones porque le parece lógico. Y aún así no entendió la ética de la cruz. La ética de la cruz es sacrificarnos a nosotros mismos por amor a otras personas. Porque eso es lo que hizo nuestro Maestro. Mis hermanos amados, el mundo no tiene idea del enorme valor que millones de cristianos nos congreguemos cada semana para reflexionar acerca de la importancia de la honestidad, la generosidad, ser buenos padres, ser esposos fieles. Ni sospechan el poderoso efecto de que millones de personas aprendan con intencionalidad cada semana a no pensar con el yo adelante y que ese deseo emerja de la gracia y no de la culpa, la vergüenza o el interés. Las iglesias evangélicas son un milagro. Están sostenidas voluntariamente por nosotros, no con asistencia de un Estado, no para beneficio económico de algunos, sino para beneficio espiritual de sus comunidades. La iglesia es también un ejército. Llegó la hora de volvernos a poner las botas y el casco, el yelmo de la fe, el escudo de la justicia para presentar este evangelio que transforma vidas. Quizás lo que nos pasa a algunos de nosotros, sobre todo aquellos que nos criamos en la iglesia, es que nos hemos acostumbrado a ella según nuestras experiencias y costumbres. Y por eso es tan vital que recordemos estas verdades de lo que en verdad Dios quiso hacer con ella. Ponete de pie conmigo. Quiero terminar este mensaje quizás de una manera extraña, pero creo que valiosa e importante. Quisiera que repitamos juntos 3 afirmaciones poderosas que resumen lo que acabamos de pensar y meditar juntos. La primera afirmación es esta: mis hermanos amados, yo soy la iglesia, vos sos la iglesia. ¿Qué tal mirar a alguien ahí a tu alrededor y decirle esta verdad? Yo soy la iglesia. Mi hermano y mi hermana, cuando criticas a la iglesia, te estás criticando a vos.
Cuando hablamos injustamente de la iglesia, hablamos con rencor y nos quejamos y quejamos y quejamos, nos estamos quejando de nosotros mismos, nos estamos quejando de nuestra familia. No me malentiendas, siempre hay cosas que podemos mejorar, tenemos que corregirnos como dijimos antes. Pero por favor, no perdamos el corazón de qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos haciendo. Tristemente, la sociedad de consumo nos enseñó también venir a la iglesia o ser parte de la iglesia como consumidores. Eso siempre nos va a dejar con ganas de más e insatisfechos. No somos parte de esta realidad porque nos gusta el culto. Somos parte de esta realidad porque necesitamos juntos recordar quién es Dios en nuestras vidas y nos necesitamos los unos a los otros. Segunda afirmación, esta demanda humildad. Yo necesito a la iglesia, la necesito desesperadamente. Vos necesitas a la iglesia, tus hijos necesitan a la iglesia. Un día los hijos que todavía no tenés van a necesitar la iglesia, tus nietos van a necesitar la iglesia y tu relación con la iglesia hoy tiene todo que ver con la clase de vida que tendrán tus hijos y tus nietos. Así que reconocer esto con humildad es sano intergeneracionalmente. Así que, ¿qué tal buscar a alguien a tu alrededor y decirle, mirándole a los ojos, yo necesito la iglesia? Dale, hacelo. Es muy simple, pero es poderoso. Y de hecho, si se lo dijiste a tus hijos, si se lo dijiste a tu esposa, si se lo dijiste a tu abuela, si se lo dijiste a tus nietos, es más poderoso todavía. Juntos lo afirmamos y lo reconocemos. Y la tercera es también importante. La tercera es, la iglesia me necesita a mí. Suena raro, pero es una verdad. La iglesia es más frágil cuando vos no ocupás tu lugar. La iglesia es más vulnerable cuando vos sos vulnerable. Cuando vos te enfriás, la iglesia pierde calor. La iglesia te necesita en tu posición. Así que, ¿qué tal buscar a alguien y decírselo también? La iglesia me necesita a mí. Escúchame bien. Sea a donde sea que hoy estés en tu vida, Dios te hizo para más. Dios te hizo para soñar junto a Él y para ser parte vital de su iglesia. Eso no significa que tenés que dedicarte a las tareas del templo, que son vitales e importantes, pero sí significa que tu carrera es parte de un plan celestial. Tu trabajo es parte crucial de ser parte de la iglesia y Dios te está llamando a que creas o vuelvas a creer en su plan llamado eclesía, iglesia, el reino de Dios presente en la tierra, la embajada del cielo en tu familia y comunidad. Terminamos con este texto de Pedro. Creo que estuvieron ahí los textos o no, ¿sí? Muy bien. El texto es 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ustedes, Iglesia Libertador, son una familia escogida, son sacerdotes reales y una nación santa. Eso no quiere decir perfecta, quiere decir separada, escogida. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Que lo que hagamos, mis hermanos, tenga siempre ecos de eternidad.